Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, sobre la salvación de las almas estuvieron explorando e indignando los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a usted, tratando de averiguar a quién y a qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo que había en ellos cuando atestiguaban por anticipado la pasión del Mesías y su consiguiente glorificación. Y se reveló que no era un beneficio propio, sino en el que el de ustedes, por lo que administraban estas cosas, que ahora les anuncian quienes les proclaman el Evangelio, con la fuerza del Espíritu Santo enviada desde el cielo. Son cosas que los mismos ángeles desean contemplar. Por eso, ceñidos los lomos de su mente y manteniéndose sobrios, confíen plenamente en la gracia que se les dará en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, molden a las aspiraciones que tenían antes en los días de su ignorancia. Al contrario, lo mismo que es santo el que los llamó, sean santos también ustedes en toda su conducta, porque está escrito: serán santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amar la vida no significa solamente preocuparse por la estabilidad y los beneficios temporales que se dan en la vida terrena. Amar la vida no significa solamente estar bien, sentirse bien, vivir bien, gozar de todo, tener salud. Amar la vida también significa proyectarse hacia el futuro y pensar un poco acerca de cuál es el destino final del hombre, para qué hemos sido llamados nosotros, hacia dónde tiende nuestra vida. Yo quisiera que ustedes se pusieran a pensar un poco si usted tiene claro a dónde quiere llegar. Y no me refiero sencillamente a proyectos intramundanos de esos que se pueden conseguir en el tiempo, pero que también con el tiempo se pueden diluir. No me refiero solamente a si hemos pensado en tener una bonita familia, tener un buen trabajo, estabilidad económica, poder descansar cargando los nietos, abrazando la familia, etc. No me refiero a todo eso, me refiero a si usted ha pensado, tiene claro, después de la muerte, que quiere, que aspira. Esas cosas que también nosotros necesitamos pensar. Miren, respecto a la pregunta acerca del destino del hombre, esa pregunta siempre ha dado vueltas en la cabeza del ser humano desde que pisó la tierra. No estamos hablando de que sea una pregunta que solamente nos competa a nosotros, que solo a nosotros nos interese. Preguntarnos qué pasa con nosotros después de la muerte. El ser humano de siempre, de toda la historia, siempre se ha preguntado eso. Y las distintas religiones del mundo han intentado dar una respuesta muchas veces expectativa. Pero nosotros los cristianos, todos los cristianos en sus distintas denominaciones, bien sea cristianos católicos o protestantes, no tenemos una respuesta que sea producto de la intuición ni de la especulación, porque nuestra respuesta no es intuitiva ni especulativa, nuestra respuesta es revelativa. Es decir, a nosotros la respuesta nos la revelaron, nos la reveló Cristo, nos la reveló el Señor. Creerle o no creerle al Señor en su respuesta depende mucho de quién es Él para nosotros. Si usted cree que Cristo es el Hijo de Dios y que resucitó, pues está claro que usted le cree a Él. Porque la fe no es solamente creer en Cristo, la fe es creerle a Cristo. No solamente creer en la persona de Jesús, sino
creerle a la persona de Jesús las cosas que Él ha dicho, las cosas que Él ha enseñado. El Evangelio de San Juan, Jesús una vez hablando con los apóstoles les dice: no se inquiete su corazón, crean en Dios y crean también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Él llama al cielo la casa de mi Padre y dice: voy a ir y les voy a preparar un lugar para que donde yo estoy también estén ustedes. Y cuando les prepare un lugar, vendré y los llevaré conmigo. Y fíjense, el apóstol Pedro, después de varios años de que Jesús dijera eso y que él tuviera la oportunidad de escuchar, Pedro dice lo siguiente en su primera carta, en el capítulo 1. Hermanos, acerca del tema de la salvación, estuvieron explorando e indagando los profetas. Es decir, antes de que Jesús viniera a la tierra, ya los profetas estuvieron preguntándose, explorando, indagando y profundizando sobre ese asunto, sobre el asunto de la salvación. Por eso les decía que eso no es una pregunta solamente nuestra. Al hombre de siempre le ha importado esa cuestión. Y dice Pedro: estuvieron explorando e indagando y profetizaron sobre la gracia destinada a ustedes, tratando de averiguar a quién y en qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo que había en ellos. Y dice el apóstol Pedro: por eso, hermanos, manteniéndose sobrios, confíen plenamente en la gracia que se les dará. Así como el que los llamó a ustedes es santo, también ustedes sean santos en su conducta, porque está escrito: serán santos, porque yo soy santo. Luego entonces, la conclusión de los profetas es que lo que permite alcanzar la salvación, que era el asunto que a ellos les interesaba responder, dice: alcanzar la salvación depende de la integridad y de la santidad de la vida. Porque Dios, que es santo y que es perfecto, delante de Él no entra nada que no sea santo e imperfecto. Por eso es que la Sagrada Escritura dice que con pecado nosotros no podemos entrar delante de la presencia de Dios. Lo que nos permite la salvación y entrar ante la presencia de Dios es la santidad de vida. Y cuando hablamos de santidad de vida, yo quiero que nosotros comprendamos esto. No me refiero a procesos de canonización de esos que hace la Iglesia. No me refiero a que tengamos que ser declarados santos por la Iglesia oficialmente para que rindan culto. No, me refiero a esa santidad que muchas veces es oculta a los ojos del mundo, pero que es visible a los ojos de Dios. Una santidad que tiene que ver muchísimo con amor a Él, la custodia de la gracia recibida por Él, el vivir conforme a la voluntad suya y aprender a amarlo con todo el alma, con toda la mente y con todo el corazón. Para poder alcanzar la santidad, que es lo que nos conduce a la salvación, es necesario custodiar la gracia recibida. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Dice: porque ellos profetizaron sobre la gracia destinada a ustedes. La gracia es vida misma de Dios que corre por las venas de los seres humanos. Dios corriendo a través de cada una de nuestras células, irrigando todo nuestro sistema óseo, sanguíneo, nervioso, muscular, celular. Dios viviendo dentro de nosotros. Por eso Pablo va a decir que somos templos vivos de Dios. Pero hay una pregunta que me parece que es importante y válida hacérnosla. Primero, ¿qué tan conscientes somos de esa gracia de Dios que habita en nosotros
Y segundo, ¿de qué manera nosotros la custodiamos y la protegemos? O dicho de otra forma, ¿la vida de Dios en usted la protege? Imaginémonos esto. Usted tiene una casa y necesita protegerla de los ladrones. Le pone a su casa sistema de cámaras, sistema de alarma y fuera de eso paga vigilancia privada. Miren, usted busca todas las formas posibles de proteger siempre sus bienes, de proteger sus bienes para que no sean robados. En ese mismo sentido, uno tiene que ponerse a pensar, si el tesoro de Dios en nuestra vida, que es su gracia, ¿cómo la protegemos, cómo la custodiamos para que el maligno no la venga a robar? Porque nos protegemos nuestras cosas. A veces hasta protegemos nuestra vida comprándonos un seguro o poniendo vigilancia para que nos custodien donde quiera que vayamos. Pero quiero que vayamos un poco más allá y pensemos, esa gracia, esa vida en nosotros, si nosotros también le tenemos protección, ¿usted cómo la protege? Porque no crea usted que eso se mantiene solo, ni se guarda solo, ni se custodia solo. No se protege sola la gracia de Dios. Necesitamos armar un muro de contención para que todo aquel que viene a destruir la gracia de Dios pueda ser salvaguardado. Recuerden ustedes que Jesús dice en el Evangelio que el enemigo siempre viene como un ladrón y viene a dos cosas, a robar y a destruir. Al enemigo los bienes suyos no le interesan, porque él plata no necesita. Pero hay una cosa que el enemigo sí irá detrás de usted. Toda vida de gracia que haya en usted, él intentará robársela. La gracia recibida en el bautismo, buscará robársela. La gracia recibida en el matrimonio, buscará robársela. La gracia recibida después de una confesión, vendrá a arrebatársela. La gracia que usted recibe cuando comulga, se la quitará. Por eso hay gente que cuando se confiesa, apenas acaba de confesarse, pasa una situación anómala que lo saca de quicio y lo lleva. Es el enemigo que justo dice, este está limpiecito, este está en gracia de Dios. Voy a destruirle lo que Dios ha hecho en él. El espíritu del mal no quiere en ninguno de nosotros nada que sea de Dios. Por eso él prefiere la gente que vive en pecado, esos no les a él, porque ya esos son suyos. A él le interesa todo el que lucha por salir del pecado, por el que quiere vivir siempre en presencia de Dios. Detrás de esos es que va. Por eso yo siempre he afirmado que cuando vive en pecado nunca sufre tentaciones. El pecador tentaciones no tiene, porque vive en el pecado. La tentación, ¿quién la padece? El que vive en gracia de Dios. Por eso cuando uno dice, voy a ponerme en los caminos del Señor, es cuando siente uno más los ataques del espíritu del mal. Por eso también sucede que cuando una persona nunca ora, su vida aparentemente se ve normal, pero empieza a orar, empieza a rezar el rosario, le da dolor de cabeza, tiene dificultades en la casa, las cosas se ponen más malucas y siempre dicen, ahora que estoy rezando, es cuando las cosas se poniendo difíciles en mi casa. Claro, es el espíritu del mal que como una serpiente, cuando usted le pisa la cabeza, se le enrolla en la pierna para que lo suelte. Si uno no reza, hermano, está en las manos del espíritu maligno. Póngase usted a rezar con seriedad por la salvación de su alma, de la gracia, y verá lo que significan los ataques. Cualquiera podría equivocadamente concluir entonces, para que no me ataque, mejor no rezo. Si no reza para que no lo ataque, no lo ataca porque ya es suyo. Y uno nunca ataca a los que son de su propio bando. El enemigo solamente se enfrenta a los que se le enfrentan. Él no va nunca detrás de aquellos que son de su propio ejército. Porque como dice Jesús en el Evangelio, el demonio no se combate a sí mismo haciendo guerra civil.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.